Es que Octavio también tuvo un poco de suerte cuando llega a Roma porque van a coincidir fenómenos meteorológicos que incluso le van a beneficiar. Tú comentas que hubo una especie de cometa que se vio durante varios días brillando justo cuando, no recuerdo ahora si fue durante un juego de gladiadores o cuando Octavio llega a Roma. Luego también va a coincidir un arcoíris raro debido a Sí, las sí, cenizas en suspensión del volcán. Y al final, bueno, todo esto son pero señales que, claro, esos cada uno interpreta portentos, los para antiguos él. creían mucho en portentos y tú hay libros que tratan de eso, cada año las cosas que ocurren. Tú lees algunos no te los crees. Una estatua se bajó de su pedestal y se puso a hablar, pues no te lo crees. A ver que fuera un mimo ahí pintado de blanco, ¿no? Pero hay otras cosas que, bueno, por ejemplo, el cometa se ha estudiado, o sea, se cree que existió porque además hay monedas acuñadas de ese año, del año 44, en que se presenta el cometa. Además, los cometas son un fenómeno que, bueno, que a lo largo de la historia ha habido muchos, ¿no? Entonces, este apareció justo cuando se celebraban los Juegos en honor de Julio César, que patrocinaba Octavio. Los patrocinó a fuerza de pedir préstamos a todo bicho viviente porque Antonio no le quería dar el dinero. Pero claro, ese cometa, decía, ese cometa es el alma de Julio César, de mi padre, que asciende al cielo. Porque hay que decir que Octavio ya en aquella época, yo le sigo llamando Octavio en el libro para que la gente no se líe, pero, por ejemplo, Adrian Goldsworthy, en su biografía, un historiador que trata sobre toda esta época, pues, de los mejores que hay, ¿no? Hay más divulgativos también. Lo llama César. Yo prefiero no hacerlo por ese motivo. Pero él se hacía llamar ya Gallo Julio César, porque cuando te adoptaba alguien, cogías su nombre. Cogías su nombre con tu nombre antiguo, la terminación anus, ano en español, que suena muy mal, claro. Entonces él sería Gallo Julio César Octaviano. Yo tampoco quería llamarle Octaviano, que era como le llamaban sus enemigos políticos porque sabían que le molestaba. Él se hacía llamar solo César. Y este cometa, pues, evidentemente le dio todo ese prestigio y luego decía que él pensaba que era su propia alma también en ascenso y que era una señal del futuro que le esperaba. Y luego es que cuando entró en Roma se decía que había una especie de arcoíris extraño como circular que lo rodeaba. Y a mí me llamó mucho la atención este tema, estuve indagando un poco y bueno, pues se ve que en aquel año o el año anterior, el Etna entró en erupción, pero una erupción bastante fuerte. Las consecuencias duraron años, e incluso años que luego lo vería Octavio en campañas que libró en la isla de Sicilia. Un volcán cuando entra en erupción en condiciones, las cenizas que proyecta en la atmósfera oscurecen un poco de una manera. Los autores antiguos dicen que ese año el cielo estaba como, el sol estaba como un poco más oscuro. Claro, ellos no podían ver, no se pueden ver esos aerosoles que flotan a kilómetros de altura, pero de alguna manera tapan un poco la luz del sol, es casi como si hubiera un eclipse. Ujú. Por otro lado, provocan un enfriamiento del clima, estropean las cosechas. En una época ya que estaba muy revuelta políticamente como esta, sabemos además que hubo hambrunas en diversos lugares como en Egipto. Luego, en la batalla de Filipos, las condiciones climatológicas fueron mucho más duras de lo que se podría esperar en un otoño normal. O sea, esto por un lado, lo del volcán era algo muy negativo para la sociedad de la época, como digo, por la bajada de las temperaturas y la pérdida de cosechas, pero desde luego a Octavio todos estos fenómenos lo rodearon de un nimbo que, Sí. claro, él era un gran publicista de sí mismo y trabajó mucho sobre ello. Entonces, poco a poco consiguió que la gente aceptara que él era el hijo de Julio César y que los veteranos de Julio César, que querían, muchos de ellos estaban dispuestos a volver a la guerra siempre que se les pagara muy bien, pues estaban dispuestos también a considerar que su nuevo patrón era Julio César, revivido prácticamente. Ujú. Pues en esta situación de disputa, por así decirlo, interna, en la que ya van surgiendo bandos, en la que también recordemos que César había dejado en herencia una cantidad, no recuerdo los estercios, pero para cada ciudadano de Roma, 300 estercios para cada ciudadano, que era un dinerito. Sí, una que eso también, paga casi anual. claro, pues Octavio también para ganarse al pueblo también se comprometió, ¿no? A que iba a cumplir esa promesa y demás, pero me gustaría dar un salto a cómo se van creando estos bandos y cómo al final, pues Octavio Octavio. se va a liar con Marco Antonio para ir a por Bruto y para ir a por Casio.
porque si a mí una de las cosas que me sorprende del Imperio Romano es, bueno, que en este caso no es Imperio Romano, pero de Roma, de la capacidad que tiene para estar continuamente en guerra civil entre ellas y con continuas campañas de desgaste, ya sea en Germania, ya sea en territorio parto y demás, y da igual. Y Sí, ahí no, sigue. los enemigos no aprovechan esa circunstancia, es verdad. Es que es curioso, parece que surgen de las guerras civiles entre ellos, surgen más fuertes, es increíble. Es que es increíble, porque es que ya empezamos con, vamos, iba a decir la guerra entre César y Pompeyo, pero es que antes de ello también La guerra hubo había sido entre Mario y Sila, entre Mario y luego Sila. entre César y Pompeyo, y cuando ha terminado la guerra y llega la paz dura poco porque asesinan a César. Y entonces es otra guerra civil constante, es lo que dices tú. Es que son Y 3 guerras además, cómo civiles cambian de bandos es tremendo. y que luego el hijo de Pompeyo aún se queda por ahí dando Sí, guerra y efectivamente, es que, bueno, es muy complicado, no podemos entrar en todos los factores que claro, entraron en esta guerra porque, bueno, es que daría para 20 bueno, podcasts, ¿no? Pero por situar un poco, a la muerte de César, Casio y Bruto, como digo, tenemos a Décimo Bruto, que es un tipo con bastante talento militar. sí. Este se va a la Galia Cisalpina, que es el norte de la actual Italia, toda la zona de Módena, Milán, el Valle del Po, eso se consideraba territorio galo. En esa Galia Cisalpina, era la provincia que le tenía asignada a César, y ahí se va y se hace fuerte con legiones que va reclutando. Eso lo tenemos por un lado, es como la espada de Damocles. Tener tropas en la Galia Cisalpina, que estaba muy, muy cerca de Roma. Casio y Bruto, el otro Bruto, que es uno de los que apuñala a César también, van a Asia a tomar posesión de unas provincias que son provincias, digamos, de Chichinabo que les había asignado Marco Antonio, pero ellos, una vez que están lejos del alcance de Marco Antonio, empiezan a conspirar a su manera y consiguen ir reclutando un montón de legiones. O sea, ellos se van haciendo fuertes en la parte oriental del Mediterráneo. Marco Antonio en Roma se da cuenta de que lo primero que tiene que hacer es conseguir tropas y dominar militarmente la situación. Entonces, es complicadísimo cómo lo hace, pero esta manera que tienen los romanos de legislar, hace una ley para que le cambien la provincia que tenía asignada, Décimo Bruto, era la Galia Cisalpina, y consigue, con muchas presiones, que le asignen esa provincia a él. Pero no solo esa provincia con las tropas que tiene, la Galia Cisalpina, sino que las legiones que estaban en Apolonia, al otro lado del Adriático, las hace venir casi todas a Italia para ir con ellas hacia el norte. O sea, él lo que quería era tener un ejército en condiciones, porque ¿cómo había ganado César la guerra? Con legiones. Mientras todo esto lo hace él, Octavio anda por ahí reclutando legiones, al principio en plan un poco novato, está a punto de costarle la vida. Hay una primera marcha contra Roma que no funciona y tiene que salir corriendo de allí. Pero luego es lo bastante inteligente para hacer promesas y dos de las legiones que cruzan a Italia mientras van viajando hacia el norte para reunirse con Marco Antonio, que son la Legión Cuarta y la Marcia, en mitad de camino se dan la vuelta y se van con Octavio, porque les promete el oro y el moro, el dinero que no tiene. Es Claro, eso claro. Yo esto lo comparo a veces lo comparo incluso en el libro con los futbolistas estos. Ah, Me parece, te comentaba a Mbappé. ti que esto, o lo había comentado, bueno, el caso de Mbappé, pero antes de eso, los que sean futboleros recordarán que lo que reventó el mercado de todo fue cuando el Paris Saint-Germain pagó un pastizal por Neymar y en ese momento ya cualquier futbolista, pues un poco de chichinabo ya cuesta 60, 80 millones y si es bueno 200, 300. Aquí empezaban ellos, estaba habiendo una inflación porque claro, cada uno promete más y más bonos, o sea, prometía a Octavio, si combatís conmigo una campaña, solo esta campaña, les iba a pagar el equivalente a 10 campañas, incluso a 20. Claro, los soldados se apuntaban, ¿no? Entonces llega un momento en que Marco Antonio va al norte de Italia, la Galia Cisalpina, a luchar contra Décimo Bruto, y que es uno de los asesinos de César. Y resulta que Octavio va en socorro de Décimo Bruto, asesino de su padre adoptivo, aliado con el Senado y con Cicerón. Todos, ¿qué es lo que querían entonces en el Senado? Que lo estaban manejando. Cicerón decía, este lo manejo yo lo controlo. Tenía una frase, lo que decía, lo que hay que hacer con este adolescente es alabarlo, subirlo a lo más alto y después librarnos de él. El problema es que se lo decía a todo el mundo y Octavio se enteró.
Dice, sí, o sea que te vas a librar de mí, me vas a utilizar, ya verás tú, ¿no? Hubo un momento en los alrededores de la ciudad de Módena, conocido ya por el vinagre de Módena, que se llamaba Mutina entonces, que estaba Décimo Bruto asediado dentro de la ciudad, Marco Antonio asediando la ciudad, y fue Octavio en ayuda de Décimo Bruto con los 2 cónsules legítimos del año, Hircio y Pansa, que eran cesarianos, y empezaron a concurrir ejércitos allí. Llegó a haber hasta 5 ejércitos. A mí me recuerda lo del Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos. Y Marco Antonio al final es que se vio en inferioridad de condiciones. Es muy interesante toda esta campaña, pero no vamos a entrar en detalles, y al final se tuvo que retirar. Y además se retiró en condiciones bastante duras. Bueno, además que se empezaba el invierno y su ejército pasaba hambre y demás. Y Octavio tuvo suerte de que los 2 cónsules murieron en combate. Uno en una batalla alrededor de su campamento directamente y otro de resultar de las heridas recibidas. Que se dijo que había sido él. Habían sido sus hombres los que habían matado a los cónsules. Porque claro, de ese ejército que había viajado al norte al mando de los cónsules, ¿quién quedó al mando? Octavio. Claro. Se lo quisieron quitar. Él no se dejó. Todo esto es una historia complicada, pero marcha sobre Roma, consigue que lo nombren cónsul. Estamos hablando del año 43. Sí, la edad. Y si la edad, bueno, es que si la edad era 42 años, es que este no tenía ni 20. Cuando lo nombran cónsul acaba de cumplir poco antes 19 años y cónsul. Siendo cónsul... Y saltándose todos los cargos previos. Sí, por supuesto, no, porque había el cursus honorum, tenías que ser cuestor, edil, pretor, cónsul, nada, cónsul directamente. No era el primero, Pompeyo también se había saltado muchos conductos reglamentarios. Una vez que es cónsul, en teoría se sigue llevando bien con Cicerón, pero ya no se empieza a fiar de él. Viaja al norte, en teoría, a perseguir a Marco Antonio para derrotarlo. Pero resulta que lo que hace es juntarse con él cerca de la ciudad de Bononia entonces, y con otro personaje que tiene legiones, que es Lépido, el que hemos visto que era el Magister Equitum de César. Los 3 se juntan en una especie de conferencias de paz muy curiosas. No se sabe muy bien dónde era, pero era una especie de islote en un río de la zona cercana a Módena, ya digo, en el norte de Italia, y en ese islote, a la vista de los ejércitos de los 3. De tal manera que lo ven de lejos, ellos están en la isla, han mandado primero gente que lo registre todo para que todo se vea, para que no haya armas escondidas, y allí están pues, durante un par de días negociando. Y de resultar de eso, crean el llamado Segundo Triunvirato, que habría que decir que en realidad es el único triunvirato oficial. La alianza de César, Pompeyo y Craso no había tenido una legislación detrás, era como una especie de mafia triple de hombres fuertes, pero fuera de la legalidad. Aquí no, esto es al volver a Roma, presentar una serie de leyes a través de un tribuno de la plebe, un tal Ticio, por eso es la Lex Titia, en que se les conceden unos poderes tremendos. Curiosamente, Marco Antonio había hecho que el Senado aboliera para siempre la magistratura de la dictadura. Pero resulta que lo que consiguieron a cambio a finales del año 43 a.C. fue el triunvirato, que era una dictadura de 3 cabezas, una dictadura triple. Y lo peor fue lo que vino luego, claro.